Bienvenidos, amados hermanos que nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, en Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica. Sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast, La Biblia, la esperanza de México, con nuestro pastor Héctor Ávila Lara. Les habla su presentador, el hermano Héctor Muñoz. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que están escuchando su nuevo podcast, La Biblia, la esperanza de México. En nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Iglesia Bautista Monte Sinaí Oficial, y en nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Monte Sinaí, entre paréntesis, Monte Sinaí Oficial. Ahí encontrarán todas las predicaciones y enseñanzas de nuestro pastor y todos los eventos relacionados con nuestra iglesia. Les recordamos, amados hermanos, que estamos a solo unos días de nuestra conferencia anual de Avivamiento 2023, el despertar de una iglesia, la cual se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre. Los servicios serán a las 7 de la noche. También tendremos sesiones para pastores, esposas de pastores, asistentes de tiempo completo, damas y señoritas. Estará compartiendo la palabra de Dios los pastores Alejandro Córdoba, el pastor Roy Vélez, el pastor Jonathan Ávila, el evangelista Marco Turriza, y para las damas y señoritas habrá enseñanzas de parte de la hermana Ana Echeverría, la hermana Ana de Ávila y la hermana Lía de Ávila. No se pierdan nuestra conferencia anual de avivamiento, hermanos. Habrá transporte gratuito. Si deseas acompañarnos o visitar nuestra iglesia, por favor, envíanos un mensaje al siguiente número de WhatsApp: 81 15 86 00 25. O mándanos un mensaje por nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram. Nos pondremos en contacto con ustedes y les orientaremos para que puedan llegar a nuestra iglesia. Esperamos también sus mensajes, sus comentarios. Vayan a la caja de comentarios de este video, pongan ahí de qué ciudad nos ven. Si están fuera de la República Mexicana, pongan ahí de qué parte del mundo nos están escuchando. Nos dará mucho gusto saber de ustedes. Y los esperamos en nuestra conferencia anual de avivamiento. Les repito, no se lo pierdan, hermanos. Va a ser una conferencia de mucha bendición. Les esperamos a todos. Todos son bienvenidos. Les recordamos, amados hermanos, que nuestra Iglesia Bautista Monte Sinaí está ubicada en la siguiente dirección: Privada Agua Azul, número 104, Colonia Agropecuaria Arcovial, en Escobedo, Nuevo León. Los días de servicio son los jueves a las 7:30 p.m. y el domingo 10:30 a.m. y por la tarde, culto general a las 5 de la tarde. Contamos con transporte gratuito. Si usted desea asistir a nuestra iglesia, envíenos un mensaje al número de WhatsApp 81 15 86 00 25 y marque al teléfono de la oficina de nuestra iglesia 81 29 55 49 26 para poder orientarle y que pueda llegar a nuestra iglesia. Bueno, hermanos, para el episodio de hoy escucharemos este tema impartido por nuestro pastor Héctor Ávila Lara, llamado La Religión. Esperamos que sea de gran bendición para todos los que nos están escuchando. Los dejamos con nuestro pastor Héctor
Ávila Lara. Dios les bendiga siempre. Buenas noches, hermanos, una vez más, bienvenidos. Es un placer el saber que tenemos bastantes personas que nos escuchan y muchas más que se están añadiendo, y nuevamente como pastor y como predicador aquí en este programa de radio agradecemos muy profundamente a todos los hermanos que nos están apoyando, y sigan orando. Solamente nos faltan 15 hermanos más que puedan apoyar este programa y con eso cerramos, ¿verdad? Así que gracias de antemano. Bueno, también quiero decirles que yo estoy orando por sus peticiones todos los días. Tengo ahí en mi recámara un sofá que compré exclusivamente para estudiar y para ponerme de rodillas. Estoy orando por ustedes, siempre les tengo en mi corazón y en mis oraciones. Contesto también algunos mensajes, llamadas las contesto personalmente entre la semana. No alcanzo a contestarles a todos en el caso mío, pero trato de estar en contacto con lo que creo que es más urgente. Así que síganos hablando, estamos para servirles. Bueno, nuestra lectura la vamos a tener en esta noche en Jeremías capítulo 20, del versículo número 1 al versículo número 2. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Es increíble, mis amigos y hermanos, lo que nosotros acabamos de leer en esta noche, si ponemos atención. Tenemos a un profeta llamado Jeremías, el cual entregó su vida a predicar al pueblo de Dios que había apostatado de la fe, que había dado la espalda al Dios verdadero, y él, obedeciendo a su llamamiento, y muy sinceramente desde su corazón, estuvo tratando de hacer volver al pueblo nuevamente a los caminos de Dios. Jeremías quería que Jerusalén no fuera destruida, como vemos en el libro de Lamentaciones, que Jerusalén fue destruido y murió mucha gente y sufrieron en gran manera cuando fueron conquistados por los babilónicos. Jeremías, predicando de su corazón el mensaje de Dios por tratar de restaurar y conducir nuevamente a su pueblo en la dirección correcta, este hombre Jeremías fue azotado, fue encarcelado, fue maltratado, fue un hombre despreciado, odiado, todo porque él estaba hablando de parte de Dios y amonestando al pueblo de Dios. Pero qué interesante encontramos en la Biblia, mis queridos hermanos y amigos, que fue la religión la que atacó a los profetas de Dios que trataban de conducir al pueblo de Dios nuevamente a las sendas, al camino correcto. Fue la religión. Vemos aquí que el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como presidente en la casa de Dios, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y esta es la triste historia que encontramos en toda la Biblia, la triste historia que encontramos
en los cristianos primitivos y la triste historia que encontramos en los siglos pasados y la triste historia que estaremos viviendo muy pronto. La religión atacando el cristianismo, la religión atacando la Biblia, la religión atacando al Señor Jesucristo. Quiero que en esta noche usted medite bien en esto y tome una decisión de una vez por todas en su vida. ¿A quién va a creer usted? ¿A quién va a seguir usted? ¿Al Señor Jesucristo o a la religión? La religión miente y se lo voy a demostrar con la Biblia. La religión manipula las mentes de los seres humanos. La religión explota económicamente a los seres humanos. La religión ha asesinado a los seres humanos. La religión está en contra del verdadero Dios, aunque usa el nombre de Dios para hacer daño a los que verdaderamente quieren buscar a Dios y quieren hacer la voluntad del Señor. Una de las últimas palabras de Jesús antes de ser arrestado y antes de ser crucificado fue orar al Padre y exhortar a los discípulos que estuvieran en unidad. Como el Padre y el Hijo es uno, que los cristianos y el Hijo sean uno. Qué interesante que Cristo, antes de ser muerto en la cruz de Calvario, habló acerca del tema de la unidad. La religión divide, el cristianismo une, el cristianismo aclara, la religión confunde a las personas. Toda religión proclama ser la verdadera. Todo líder habla a sus seguidores que él tiene la verdad y que su religión es la verdad. Déjeme decirle, ya lo hemos dicho una y otra vez desde esta estación de radio. Quien tiene la verdad es el Señor Jesucristo. Lo que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, es perfecto. El ser humano se equivoca. El hombre religioso puede causar más daño que bien. Por eso nosotros los cristianos predicamos que nuestro capitán es el Señor Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es la Biblia, la palabra de Dios. Ambos son infalibles, Cristo y su palabra. Nosotros somos de una iglesia bautista y de ninguna manera queremos caer en el error de decir somos la mejor iglesia, somos los mejores cristianos, somos los únicos que vamos a ir al cielo. Yo creo con todo mi corazón que hay personas que, aunque no son bautistas, donde quiera que estén, tal vez están en la selva, tal vez están en algún monte, tal vez están en un templecito de láminas con piso de tierra, pero que aman al Señor y sirven al Señor y no son bautistas. Déjeme decirle, Cristo no es religión. Cristianismo es una relación con Cristo. Cristianismo es obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora escúcheme bien. Se va a sorprender en esta noche con lo que usted va a escuchar. Los asesinos intelectuales de Cristo fue la religión. Los asesinos materiales del Señor Jesucristo fueron los soldados romanos, o en otras palabras, el gobierno romano. Usted en esta noche no va a escuchar algo que yo siento en mi corazón. No va a escuchar usted algo que alguien mencionó. En esta noche va a escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién fueron los asesinos intelectuales de Cristo? ¿Quién fueron los asesinos materiales del Señor Jesucristo? Allá en Mateo 26:3 dice la palabra de Dios: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para matarle. Mire, los principales líderes, tenemos a los sacerdotes, a los escribas, a los judíos ancianos, y aún tenemos al sumo sacerdote, la autoridad principal de los judíos, planeando y estando en consejo para matar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Qué triste, qué ignorancia, qué pena de estos hombres cometer tan terrible acto de planear, de matar al Hijo de Dios.
Allá en Mateo 26, 54 dice la palabra de Dios, otro versículo, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Sabía que encontramos en la Biblia el mandamiento de no mentirás y no matarás? Los principales religiosos, que eran sacerdotes, y los ancianos y los sumos sacerdotes, sabían de antemano la ley, sabían que Dios había dicho, no mentirás y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no matarás, no hurtarás. Ellos sabían todo esto, pero mire, ellos estaban planeando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿No se sorprende usted en esta noche escuchar esto que la Biblia nos enseña? Allá en el versículo 69 de Mateo 26 dice la palabra de Dios, ya teniendo preso, arrestado a Jesús. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Los religiosos, los que se supone que tenían la verdad, que harían misericordia y favores a un pueblo hambriento y necesitado de Dios. Ahí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que dejó su trono en el cielo y vino a la tierra a caminar en lugares polvosos, a tener hambre y a ser tentado y a sufrir. Ahí lo tenemos ahora, lo están escupiendo en su cara, le están dando golpes en su cara, lo están abofeteando. Qué triste. La religión hace todo esto. La religión miente, la religión manipula, la religión explota, la religión asesina, la religión está contra Dios, aunque usa el nombre de Dios para hacer todos esos males. Pero el cristianismo es diferente. La Biblia dice que Dios es amor. Cristo nos enseñó a amar a nuestro prójimo, no solamente a nuestro prójimo, nos enseñó y nos mandó a amar aún a nuestros enemigos, nos enseñó a no vengarnos de aquellos que nos hacen mal. Y miren nada más, los religiosos, los que se suponen que tienen la verdad, los que se suponen que están en un lugar que Dios les ha puesto para mejorar la humanidad. Son personas que pareciera que no tienen sentimiento. Allá en Mateo 27, 1 y 2 dice la palabra de Dios, venida la llamada. Fíjese qué triste, dice, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. ¿Que acaso estos hombres estaban ciegos? ¿Acaso esos hombres no podían oír? Porque lo que hizo Cristo no lo hizo en un lugarcito nada más. Había ciegos que ahora podían ver su rostro, podían ver a sus familias, ahora podían caminar sin tropezar. Los paralíticos que jamás habían caminado ahora saltaban con una sonrisa en sus labios. El Señor liberó a jóvenes y a hombres y mujeres que habían sido por años atormentados de los demonios. Miles fueron consolados y a miles se les dio alimento. El Señor no hizo mal a nadie, consoló a la gente, les trató con amor y ternura. Y ahora tenemos que los principales religiosos, los que se suponen que enseñaban la palabra de Dios, ellos fueron los asesinos intelectuales que buscaron en todo momento matar a la persona que estaba haciendo más bien que ninguna persona en el mundo. Miren nada más, qué triste. Allá en Mateo 27, 41, la palabra de Dios nos dice, de esta manera también los principales, y chéqueme bien esta palabra otra vez, los principales sacerdotes, los que se supone que estaban cuidando la iglesia de Dios, encarcelándole con los escribas, religión, y los fariseos y los ancianos decían,
a otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Se mofaron, se rieron, se escarnecieron del Salvador del mundo. Los principales religiosos fueron los principales enemigos de Cristo, porque el pueblo hambriento de Dios, el pueblo hambriento de ser ayudado en sus problemas, fueron por multitudes de miles de personas a seguir a Jesucristo. ¿Quiénes fueron sus enemigos? ¿Quiénes fueron los asesinos intelectuales? Los principales religiosos. Y mi amigo y mi hermano, tú en esta noche estás escuchando la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente o la religión. Allá en Mateo 28, 11 al 13, dice la palabra de Dios: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales, y otra vez aparece la palabra, a los principales sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos, y habiendo tomado consejo, dieron mucho dinero a los soldados romanos, diciendo: decid vosotros si sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Cristo desde antemano había dicho que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, y Cristo murió. Y Cristo no está en la tumba. Cristo resucitó el tercer día. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y hermanos, déjenme decirle, el Señor Jesucristo no está en una cruz. Nuestro Señor Jesucristo estuvo horas en la cruz y 3 días en la tumba. Y ahora vive, y vive para siempre, para gloria y honra del Padre y para bendición de los seres humanos. Pero los sacerdotes, llenos de celo y de coraje de que Jesús había resucitado, sobornaron a los soldados. Mire, eran sobornadores, eran mentirosos. La religión, los peores enemigos de Cristo. Y está en la Biblia bien claro y bien escrito. Allá en Marcos capítulo 14, versículo 1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaba a los principales, y otra vez aparece los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle. Estos hombres religiosos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los principales ancianos, los fariseos, los escribas, eran unos hombres con corazón asesino, y el diablo ha sido homicida desde el principio, y ellos estaban siguiendo los deseos de Satanás. Por eso Cristo un día les dijo que su padre era el diablo. Estuvieron de una u otra manera buscando cómo matar a Jesucristo. Allá en el versículo 55 de Marcos 14 dice la palabra de Dios: y los principales sacerdotes, otra vez. Y si usted tiene una Biblia, sabrá que este predicador que está predicando en esta noche no está predicando de ningún libro, está predicando de la Biblia. Y esta palabra sacerdotes aparece docenas de veces como mencionando la Biblia, sus enemigos principales de Cristo. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. Asesinos de Cristo. Eso es la religión. La religión miente a los seres humanos. La religión manipula la mente de los seres humanos para guiarlos y usarlos para sus propios provechos personales. La religión explota económicamente a sus seguidores. La religión ha asesinado a millones de personas. La religión está en contra de Dios y usan el nombre de Dios para hacer un montón de males. Oh, mi amigo, en esta noche tienes que decidir seguir a Cristo y olvidarte de la religión, cualquiera que sea. Cristo no es religión. Cristianismo no es religión. Allá en el versículo 63, otra vez mire lo que dice la Biblia. Marcos 14:63. Entonces el sumo sacerdote, el principal líder, se supone espiritual del pueblo,
rasgando su vestidura, esto habla de que estaba enfurecido, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Los que impulsaron a esta gente a matar a Cristo fueron los principales religiosos. Dice la Biblia: y algunos comenzaron a escupirle la cara a Cristo, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿A quién? Al único hombre que vino a hacer ver a los ciegos, al que vino a perdonar los pecados de la gente que estaba esclavizada en los vicios, a quien vino a consolar a las viudas, a quien vino a resucitar a los muertos, a quien vino a dar su vida por el mundo para darnos vida eterna. ¿Es justo que lo hayan tratado de esa manera? Es cruel lo que hicieron, y no conformes con lo que ellos hicieron, hasta el día de hoy todavía mueven la mente y el corazón de los seres humanos para que no vayan en pos de Cristo, para que sigan una religión falsa que los ha mantenido hundidos en la ignorancia y en el vicio. Decídase hoy, en esta noche, con valor a entregarse a Cristo. Allá en Marcos 15, versículos 9 y 11, dice la palabra de Dios: y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás en lugar de que soltaran a Jesucristo. Qué triste. Y allá en Lucas 23:10 encontramos que dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Déjeme decirle una cosa, que en toda América un mito que está en la mente manipulada de millones y millones de personas en América, es decir, yo no puedo aceptar a Cristo, yo no puedo ir a una iglesia bíblica porque yo traicionaría la herencia que mis padres me dejaron. La herencia religiosa que mis padres dejaron ha sido el obstáculo de millones de personas para no entregarse a Cristo. Pero quiero decirle yo una cosa en esta noche. Sí, cierto, yo recibí una herencia de mis padres, pero no fue que me guiaran a Dios, no fue que me hablaran de la Biblia, no fue que me llevaran a una iglesia a buscar a Dios. La herencia que yo recibí de mi padre, y que ahora los tengo aún en mi mente, un recuerdo triste. Tuve a un padre que como herencia me dejó la herencia del abandono, de dejar a su esposa y a sus 6 hijos días enteros, semanas enteros, meses enteros, sin alimento, sin protección. Vivimos sin un papá que nos abrazara y nos diera un beso en la mejilla y nos comprara unos zapatos. Vivimos meses y años hasta la edad de 13 años. Esa fue mi vida. Lo que vi en él es que fue un hombre alcohólico, fumando tabaco. Me recuerdo él estando en las cantinas y pulquerías, llegando con prostitutas a tocar la puerta de mi madre, maldiciendo y maltratando a mi madre. La herencia que yo recuerdo, la herencia que recibí de mis padres, es el recuerdo de una madre pobre, de una madre triste, de una madre con lágrimas, de una madre traicionada y de una madre humillada. Eso es lo que yo recibí como herencia. Y déjeme decirle que la mayoría de personas, millones de jóvenes y millones de hombres de mi edad, exactamente recibieron la misma herencia. Eso es lo que muchos recibimos. No defiendas tu religión. No lo pongas como un obstáculo. Entrégate a Jesucristo, porque en esta noche estás escuchando lo que la religión hizo a nuestro Señor Jesucristo. Allá en San Juan 19:6 dice la palabra de Dios: cuando le vieron los principales sacerdotes otra vez y los alguaciles
dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. Y mire las palabras de Poncio Pilato: porque yo no he hallado delito en él. Poncio Pilato, él llegó a pensar: ¿cómo quieren que yo crucifique a este hombre? No es un hombre vicioso, no es un engañador, no es un explotador, no es un asesino. Es un hombre que ha visitado a su pueblo y que ha hecho bondades y misericordias. Yo no hallo delito en él, dice la palabra de Dios. Escúcheme bien en esta noche. Hace años leí esta historia de unos cristianos que fueron a evangelizar al país de China. Se desató una persecución en el país de China. Las autoridades allá en el país de China comenzaron a perseguir y a tomar presos a los cristianos. Hicieron una fila de todos los misioneros que habían entrado a su país a predicar el evangelio. Y había un misionero ahí de los Estados Unidos que tomó de la mano a su esposa y a sus hijos, porque estaban esperando algo tremendo que les pudieran hacer por estar ahí predicando la palabra de Dios. Y ciertamente así fue. Las autoridades, los soldados del país de China, delante del capitán, tomaron espadas y comenzaron a decapitar a cada cristiano. Y eso fue cierto, pueden leerlo. Hay biografías que dan testimonio de esto. Ahí estaba papá y ahí estaba mamá. Y ahí estaban los hermanitos y ahí estaban las hermanitas. Y el padre tomó a su hija de 12 años de su mano. Y esta niña miró cómo decapitaron a su madre y a sus hermanos. Y miró cómo decapitaron a su padre. Y con valor esta niña de 12 años se le quedó mirando al líder de las autoridades y le pudo decir: así nos pagan a nosotros. ¿Qué mal hemos hecho en su país? Trajimos medicamento para su gente. Hemos alejado del alcohol a su gente. Hemos alejado a su gente del opio. Hemos venido a hacer bien a su gente y así nos pagan. Y se dio la orden, y a esta pequeña de 12 años tumbaron su cabeza y cayó al piso. ¿Qué mal hizo Cristo a los judíos para que lo mataran? ¿Qué mal ha hecho el cristianismo para que sea maltratado y despreciado y asesinado? Vemos ahora allá en San Juan 19:15, pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucifíquele. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron y lo crucificaron. Después de la muerte y resurrección de Cristo, quedó la iglesia primitiva de Jerusalén. La palabra de Dios nos habla también lo que tuvo que pagar la iglesia primitiva de Jerusalén. Allá, la palabra de Dios, allá en el libro de los Hechos, capítulo número 5, versículo número 17 y 18, mire lo que dice. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ahora ya no era contra Cristo, ahora era contra los cristianos, que Cristo les había dicho que fueran a predicar el evangelio por todo el mundo. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Vemos que los primeros cristianos fueron perseguidos, despojados, encarcelados y asesinados. ¿Por qué causa? Solamente para predicar en Jesucristo, para que la gente supiera que hay un cielo maravilloso, para que la gente supiera que Cristo perdona los pecados, para que recibieran milagros, bondades, la gracia y los dones de nuestro gran Dios. Por eso los persiguieron, por eso los despojaron, por eso los encarcelaron y por eso los asesinaron. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo número 12, dice la palabra de Dios: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los Filibertos y de los de Cirene, de Alejandra, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiéndole, arrebataron y le entregaron al concilio. Allá en Hechos 7:52, hablando Esteban, dice la palabra de Dios, cuando lo llevaron al concilio, cuando lo arrestaron y lo llevaron con calumnias y sobornaron a gente para que mintiera acerca de Esteban, dice la palabra de Dios, hablando Esteban, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban le recordó que sus padres, los religiosos, habían matado a los profetas que habían anunciado de antemano la venida de Cristo. Ahora él les pone el dedo diciendo que ellos son los matadores del Señor Jesucristo también. Pasamos de la iglesia primitiva a este gran hombre que trajo un avivamiento al mundo, al apóstol Pablo. Allá en Hechos 22:30 dice: y el día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandando venir a los principales sacerdotes, otra vez, y a todo el concilio, los principales religiosos, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. En el versículo 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron con complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo: no comerán ni beberán hasta que hubiésemos dado muerte a Pablo. Pablo fue un hombre azotado y encarcelado y asesinado por la religión. ¿Cuál fue su delito? Predicar a Cristo, hacer milagros, ser un hombre entregado para hacer los bienes y dar el mensaje a todo mundo acerca del reino de Jesucristo. Por eso lo persiguieron y por eso lo mataron. Esta historia sigue. Allá en Roma hubo un tiempo en que hubo un avivamiento, que Roma se estaba convirtiendo al verdadero Dios, al cristianismo, a esta iglesia que ha sido establecida por Dios para hacer bienes y anunciar el evangelio de salvación y de perdón de pecados y el reino de Dios. A esos hombres, como crecía el número de ellos y convencían a cada vez más personas, fueron quemados, fueron puestos vivos en costales bañados de brea y se les prendió fuego en los muros de Roma para alusar la ciudad de Roma. Fueron echados a leones hambrientos, fueron asesinados en el circo romano. Todo el mundo sabe esto, los medios de comunicación, la historia lo dice, y aún en películas y en documentales todos saben cuántas docenas y tal vez cientos de miles de cristianos fueron asesinados. ¿Quiénes fueron los asesinos? La religión y la autoridad romana. ¿Por qué? Por la fe de Jesucristo. Muchos de ustedes han escuchado de la Santa Inquisición, llevada alrededor del mundo, donde fueron quemados cristianos vivos, fueron asados vivos, fueron decapitados, fueron colgados en árboles, fueron desmembrados.
a las mujeres cristianas por leer la Biblia. Las ataron las que estaban esperando bebé y abrieron sus vientres y sacaban sus bebés delante de sus propios ojos y daban sus bebés a los perros para que se los tragaran. Eso es cruel, eso es diabólico. ¿Cuál fue su delito de esta gente? Leer la Biblia y amar a Dios y predicar el evangelio. ¿Este es delito para asesinar a los cristianos? De ninguna manera. Lo han hecho por celos y por envidias, porque la iglesia de Cristo es la institución establecida por Dios que va a cambiar este mundo. Es la única. Se llama iglesia. No religión, no denominación. Iglesia de Cristo se llama. Esta historia es una historia que se ha comentado. Aún el Juan Pablo II pidió perdón de estos actos criminales. Ahora escúchame bien. La Biblia dice: no matarás. El Vaticano, unido con el Hitler en la Segunda Guerra Mundial, mataron a 6 millones de judíos y polacos. Una herida que no se ha curado en Polonia y mucho menos con los judíos. Ellos proclaman y gritan: no más holocaustos. Todos estos asesinatos han sido injustos. Pero vendrá el futuro en que se levantará otra vez una persecución a los cristianos y habrá otra vez asesinarán en la gran tribulación a millones de ellos. ¿Por qué? ¿Es pecado creer en Cristo? ¿Es pecado escoger leer la Biblia? ¿Es pecado escoger una iglesia que habla la verdad? No es pecado. ¿Y por qué lo hacen? La Biblia dice que fue por envidia, por intereses personales. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, dice la palabra de Dios: y en su frente un hombre escrito, un ministerio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hay una institución religiosa llamada la Gran Ramera, la madre de todas las pequeñas religiones, que ha asesinado a los cristianos. Allá en el versículo 24 dice: y en ella, hablando de esta religión, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El peor enemigo que puedes tener, mi amigo, es la religión. Tu mejor amigo es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es el Salvador, Cristo es el mediador, Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el que hace milagros, Cristo perdona, Cristo establecerá su reino, no la religión. La religión está en contra de Cristo. ¿Qué vas a hacer hoy? Te aconsejo entregarte a Cristo. Recuerda 4 cosas. Si tú quieres entregarte a Cristo, reconoce que eres pecador, que mereces un castigo por tu pecado, que Cristo murió a dar su vida por nosotros y que tienes que arrepentirte y recibirla en tu corazón. Decide por Cristo, no por la religión. Haz esta oración. Di así: Dios mío, en esta noche he entendido. Le pido que me perdone. Le acepto en mi corazón. Lléveme al cielo cuando muera. Gracias porque ahora sé que usted es bueno y usted dio su vida para salvar al mundo. Y su enemigo ha sido la religión. Yo no quiero ser más un religioso, yo quiero ser un cristiano. En el nombre de Cristo. Amén.